Buenas a todos. Bueno, a ver si entramos todos. ¿Ya estamos? Buenas tardes. Vale, pues ya estamos. ¿Eh? Bueno, ya irán entrando. Bueno, pues nada, chicos, bienvenidos un día más al seminario. Bueno, el otro día, pues, como veis, fin me puedo bueno, ¿qué meter yo pasa? en ¿Qué la pasa? llamada. ¿Qué tal? Como Por visteis fin el me otro día, pilla que pues, puedo entrar. ¿eh? Que por fin me pilla que puedo entrar a una, macho. Sí, bueno. Pues nada, os contaba el otro día que... Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Bien. Aquí Bueno, estamos. va entrando más gente, va entrando más gente. Bueno, pues nada, como veis en el grupo de WhatsApp, cada día surge un tema, ¿vale? O varios temas, ¿no? Y el otro día, pues alguien comentó el tema de los patrones de búsqueda, ¿eh? Que es un tema que, bueno, yo ya mencioné algo en su momento en alguna de las otras presentaciones que hice, cuando hablamos del tema de los entrenamientos y de las cosas que tenemos que poner en práctica y los adiestramientos de qué deben constar, ¿no? Y una de las cosas que creo que es de vital importancia es saber hacer una búsqueda de un desaparecido en el mar, ¿no? El mar es un espacio complejo, difícil, donde si una persona cae al agua pues, y pasa tiempo, pues se hace un poquito complicado encontrarla. Y hay unos métodos y unas fórmulas, digamos, para tratar de rastrear un espacio y evitar que queden espacios sin rastrear, ¿vale? Os puse incluso unas imágenes de una situación que ocurrió hace unos años y, bueno, pues se dieron dos circunstancias, ¿no? La primera unidad que salió no hizo ningún tipo de patrón de búsqueda, sino que hizo, digamos, barridas hacia un lado, hacia otro, sin un criterio concreto, ¿no? Y eso quizás, pues, hace que no se localice a una persona con la debida rapidez, ¿eh? Y a medida que pasa el tiempo, pues una persona que ha caído al mar es una situación muy, muy, muy compleja y con un pronóstico normalmente bastante dramático, ¿eh? Entonces, creo que es un tema que debíamos ver, ¿no? Bueno, igual que esto, pues otras muchas cosas, ¿no? Que comentábamos, ¿no? En el tema de entrenamientos y adiestramientos, ¿no? Y que decíamos, ¿no? Y yo creo que al final todos llegamos al acuerdo y yo creo que ya lo teníamos previamente sabido todos, que sin entrenamiento es imposible compensar la falta de experiencia, ¿no? Y que, bueno, pues si hay gente que lleva muchos años, pues a lo mejor sí, que sabe y lo recuerda y demás, pero que si no lo entrenas con el resto, pues no va a ningún lado. Bueno, yo hoy, como os digo, voy a intentar aportaros un pequeño granito de arena con el tema de los patrones de búsqueda, ¿no? Lo que es, pero bueno, voy a hablar también un poquito de, no solo de los patrones, sino de lo que es en sí la búsqueda, ¿no? Las técnicas de búsqueda, cómo tenemos que mirar, cómo tenemos que buscar, cómo debemos disponernos dentro de la embarcación para buscar. Bueno, unas pequeñas ideas. Yo, sinceramente, creo que lo que voy a mostrar hoy es algo que se debería ver a lo largo de una jornada completa, ¿vale? De hecho, cuando se ha hecho alguna cosilla con Sasemar en este sentido, algún ejercicio y demás, pues en Alicante hemos tenido la oportunidad de contar incluso con el jefe de la torre de salvamento de Valencia. Y bueno, pues el hombre ha venido, nos ha dado una charla toda una mañana y luego se ha hecho un ejercicio por la tarde. Quiero decir que, entender que yo hoy lo que voy a intentar es daros una pincelada para abrir un poquito el tema y que luego hablemos de él, ¿vale? Pero bueno, que hay unas pequeñas nociones sobre las que empezar a construir, ¿vale? Así que nada, sin más, y como veo que ya estamos todos, ¿vale? O siguen entrando, pero bueno, creo que estamos ya bastantes. Voy a compartiros
la primera diapositiva. Voy a apartar esto. Vale, me confirmáis que lo veis, ¿verdad? ¿Alguno con la cabeza, aunque sea? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí empezamos, ¿vale? Bueno, como veis, y esta primera diapositiva dice de dónde se saca todo esto, ¿vale? O sea, hay unos manuales, el manual IANSAR, que se compone de tres volúmenes, ¿vale? Concretamente el volumen 1 y el volumen 2, ¿vale? Son muy técnicos, están más pensados para, digamos, los coordinadores de la sala, de los centros de coordinación de Salamento, y quizás el volumen 3, digamos que es el más atractivo, ¿no? El otro día creo que lo hemos compartido por ahí, lo ha compartido algún compañero y demás. Este se hace un poquillo más ameno. El 1 y el 2 suelen ser un poquito más complejos de sobrellevarlos a la hora de leerlos. Ya os lo aviso yo, por si alguno lo localiza y demás, yo os recomiendo que vayáis al volumen 3, que tiene cositas concretas que pueden venir muy bien. Pero sí que os digo que tiene un nivel técnico muy elevado. Ya digo que esto está pensado muy para capitanes de marina mercante y para controladores y jefes de torre, ¿vale? Pero bueno, vale, por empezar por algún sitio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los diferentes medios que vamos a necesitar para hacer una búsqueda exitosa en el mar. Entendamos por una búsqueda, podemos buscar desde un barco que está perdido, a una persona, a una balsa, a un bote, en fin, si me preocupa, o sea, si podemos incluso hablar hasta de algún animal que tuviéramos que buscar, ¿no? Que alguien ha avistado y demás, o algún objeto peligroso para la navegación. En cualquiera de esos casos, estos métodos que estamos viendo, pues pueden servirnos, ¿vale? Pero bueno, en principio podríamos definir, ¿no? Los diferentes medios apropiados para realizarla. Hablaríamos de medios visuales, ¿vale? En los que empezaríamos por nuestros ojos, ¿no? Como primera herramienta para poder ver, pero podríamos hablar también de aquellas posibles ayudas que podamos hacer a nuestros ojos, ¿no? A través de visores o incluso mediante algunos sistemas de imágenes térmicas que detecten el calor de una posible víctima en el agua, ¿no? También de medios auditivos, en fin, podríamos hablar en principio de nuestros oídos, pero bueno, el hecho de que se haga unos sonidos más altos, que se utilicen unos altavoces, en fin, un megáfono, alguna cosa de este tipo, puede contribuir también a que la búsqueda sea exitosa, ¿no? Y por último, tenemos que hablar también de todas las ayudas electrónicas, aparte de las que hemos podido mencionar antes en las visuales o auditivas, como pueden ser el radar, la sonda, un ICE, un respondedor radar, que el otro día el compañero también habló de ellos, el tema de las radiobalizas, ¿no? Bien sean la radiobaliza de a bordo o la radiobaliza personal, que también hablamos algo de ello, hablar de la radiogonometría, de los GPS, ¿no? De las unidades de GPS, que al fin y al cabo pues, colaboran a informarnos de dónde están las cosas, ¿no? Muy bien. Pues como veis, aquí tenéis a la derecha algunas imágenes de algunos sistemas que, bueno, pues creo que son como un poquito nos pueden llegar a parecer del espacio, pero que serían totalmente viables, ¿no? Visores de visión nocturna o cámaras de imágenes térmicas es algo que empieza a ser habitual en otros entornos como algo normal a la hora de hacer búsquedas, ¿no? En fin, aquí también menciono algo que también comentamos el otro día para la localización de un transpondedor de radar, un RESART, y un poco cómo se muestra, ¿no? Lo explicó el compañero el otro día, cómo se muestra en la pantalla del radar. Vale. Os decía también que va a haber una serie de factores que pueden afectar a la capacidad de detectar cualquier objetivo que busquemos. Yo digo que el objetivo puede ser, en principio, lo más importante, una persona, o personas, o una balsa, o una embarcación, o alguna otra cosa, ¿no? Pero va a haber cosas que van a afectar la capacidad para poder detectarlo, ¿no? Como son, pues, si hay luz, el tiempo de luz diurna que nos queda, las condiciones climáticas que haya, no va a ser lo mismo estar con niebla, que sin niebla, que lloviendo, en fin, con bruma, con unas condiciones meteorológicas que apoyen la búsqueda o que la dificulten, ¿no? El propio estado de la mar, si hay viento, no va a ser tan cómodo, el movimiento que va a provocar ese viento, el oleaje también va a provocar un movimiento y va a enmascarar no solo
a los dispositivos electrónicos que llevemos como el radar, sino también a nuestra propia vista, porque la posible víctima puede quedar enmascarada entre un seno y una cresta, ¿no? De las olas. El tamaño y la forma del objetivo. No es lo mismo buscar una persona, lo que es una cabeza en el agua, alguien que no lleva chaleco, que alguien que lleva chaleco, alguien que está en una balsa, que alguien que no está en una balsa que tiene toldo, una balsa que no tiene toldo. Todas esas cosas van a hacer que sea más visible o sea menos, ¿no? El color, ¿no? No es lo mismo buscar una persona que ha caído sin nada que si lleva un chaleco, que lleva reflectantes, si lleva una capucha reflectante. Todo eso va a cambiar enormemente las posibilidades de encontrar una persona, ¿no? Sabéis que nosotros en los cascos siempre llevamos, aparte de llevar algunas luces estroboscópicas, podemos llevar sobre todo cintas reflectantes, ¿no? Tipo solas, ¿no? Que son muy visibles. A poquito que tú lances un poquito de luz, refleja muy rápido, y se ve bastante. Vale, el movimiento del objetivo también va a ser importante, algo que abate más, algo que abate menos, algo que deriva más, algo que deriva menos. Todo eso va a posibilitar o va a hacer más complejo la búsqueda, ¿no? ¿Vale? La habilidad que tenga el objetivo de poder hacer ruidos. No es lo mismo un náufrago que tiene un silbato que un náufrago que no lo tiene. Por mucho que gritemos, en el mar a distancia, nuestra voz no llega tan lejos. En cambio, un simple silbato puede ser el todo, ¿no? Para que lo escuchemos, ¿no? ¿Vale? La posibilidad de que pueda o no pueda hacer ese sonido. Quizás la hipotermia le deje de tal manera que sea incapaz de llegar a coger con las manos siquiera el silbato como para llegar a ponérselo en la boca y poder silbar, ¿no? Con él. Esas cosas pueden modificar mucho las posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Vale? También la capacidad que pueda tener el objetivo, si es un barco, si lleva o no lleva un reflector radar, si es un barco que puede estar marcando su posición de alguna forma a través de un ICE. En fin, todas esas cosas van a variar y van a hacer que sea más posible o menos, ¿no? La velocidad de los barcos de búsqueda pues van a hacer que, si son barcos más lentos, la búsqueda será más exhaustiva, pero vas a poder recorrer menos espacio en menos tiempo. Aquí va a haber que buscar un equilibrio, ya lo adelanto. No podemos ir a una búsqueda a toda velocidad porque es imposible para nosotros localizar con la vista un posible objetivo si vamos muy deprisa. Entonces habrá siempre un equilibrio, ¿vale? Y también muy importante, y un tema que probablemente yo creo que consideramos poco, que es la fatiga del observador. El otro día ya mencioné algo, ¿no? Que también debería quedar establecido cada cuánto hay que relevar a las personas que están observando. Claro, si vamos pocos en el barco, pocos relevos podemos hacer, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito de las técnicas de observación, ¿vale? ¿Vale? Buscar no es solo mirar. Hay una técnica. Yo creo que muchos que estáis aquí sois socorristas acuáticos, ¿no? Y sabéis que cuando buscas una posible víctima, pues hay unos criterios, ¿no? Y hay una forma de hacer el escaneo, ¿no? El scanning que decimos, ¿no? Bien, pues eso es lo mismo. O sea, lo podemos trasladar. La teoría es la misma, pero en este caso, pues claro, no estamos en un entorno de una piscina o una playa, ¿no? Donde digamos que está acotado de otra forma, ¿no? Los límites. Aquí vamos a jugar un poco con las referencias de nuestra propia unidad SAR hacia afuera, ¿no? Y cómo lo regulamos y cómo lo establecemos, ¿no? Entre todos los que vamos a bordo. Vamos a hablar de ello, ¿no? Bien, es muy importante, ¿no? Que todos los miembros de la tripulación, ¿vale? Entiendan las instrucciones y que si se les asigna una tarea lo conozcan, ¿vale? Que conozcan los requisitos, que conozcan las técnicas, ¿vale? No se puede subir un día de una búsqueda a un voluntario que acaba de llegar, que probablemente nunca lo ha hecho y nunca se ha entrenado. Porque, bueno, como mucho a lo mejor, no lo sé, nos puede ir preparando algo o alguna cosa, pero probablemente a lo mejor no va a tener el entrenamiento. Lo digo porque eso yo lo he vivido y lo he visto, ¿vale? Los observadores deben ser relevados regularmente, ¿vale? Nadie es capaz de mantener una observación plena y en condiciones si está mucho tiempo, ¿vale? Bien, yo esto no me lo he inventado, lo he sacado de algunos documentos que he localizado, de algunos guardacostas, y hablan de cosas como para mantener una buena de 30 minutos. Bien, yo ahí no trato de defender eso, simplemente lo pongo como una referencia que yo he encontrado. Pero bueno, sí me gustaría hacer constar un poco que veáis, ¿no? O sea, una persona en el agua es esto, es una cabeza. Y aquí estamos muy cerca, se ve muy bien, pero esto en cuanto te apartas muy poquito, deja de ser visible, ¿no? Entonces, si no aprovechamos todas estas técnicas que vamos a hablar ahora, se nos va a hacer bastante complejo, ¿vale? Bien, cosas muy importantes, ¿vale? Hay que mantener este criterio, ¿vale? El de detenerse y escuchar.
¿De acuerdo? Tenemos que escuchar, ¿vale? Una de las razones va a ser que vamos a contar con que la persona va a poder pedir ayuda. Si nos ve, él tiene que ser capaz de vernos. De hecho, por ejemplo, también cuando se trata de una balsa, las personas que están a bordo se les dice, se les entrena, ¿vale? O se debería entrenar, vamos a decir, para que si tienen esa circunstancia se repartan la labor de hacer también vigilancia desde la propia balsa y que no todo el mundo esté en el interior y que nadie esté desde la puerta haciendo una observación en el entorno por si ves un barco, por si ves un avión o ves algo que te pueda ayudar, ¿no? Para hacerle alguna señal, bien con pirotecnia, bien con un heliógrafo o espejo de señales. Quiero decir que vamos a contar con la idea de que también la víctima pueda ayudarnos a que lo encontremos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a máquina ahí con mucho ruido y muy deprisa, pues estamos eliminando esta posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser muy importante que demos oportunidad a la víctima de que la escuchemos. Entonces, va a ser muy importante que periódicamente nos paremos y llegar incluso, en determinados momentos, incluso a parar los motores y hacer nosotros una llamada, un grito, tratando de solicitar que nos escuche. Quizás está por la hipotermia, está un poco, ha perdido un poquito de conciencia y quizás ese grito que nosotros le hacemos le puede despertar y puede hacer algún sonido, algún ruido, y eso puede ayudar en la localización. Pero por favor siempre acordaros de este detalle, ¿vale? O sea, no hay que ir siempre ahí y menos no ir atentos, porque un instante es suficiente para que una cabeza quede enmascarada entre un seno y una cresta y en ese justo momento lo hubiéramos visto y de no hacerlo pues ya no lo hemos visto. Un grito que dé en ese justo momento es la clave para encontrarlo. Entonces, de vez en cuando, como os digo, será importante parar, observar, escuchar, hacer nosotros también ruido para que nos puedan oír y ver que de esa manera se produce el contacto. ¿Vale? Bien, de acuerdo, vamos a hablar un poquito de las posiciones de los observadores, ¿vale? Y los procedimientos de escaneo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, de esto va a depender mucho de la gente que llevemos a bordo. Si vamos 2, pues vamos a hacerlo muy mal. Si vamos 3, empezamos a hacerlo un poquillo mejor, y si vamos 4, pues seguramente lo hacemos mucho mejor, ¿vale? ¿No? Ya sabéis, ¿no? Lo de 4 ojos ven más que 2, ¿no? Pues 8 ojos ven más que 4, podríamos decir, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante, importante. Dependiendo de esto, pues vamos a asignar determinadas funciones y posiciones a nuestros tripulantes para que hagan la búsqueda. Es importante que los observadores permanezcan alertas y que sean súper exhaustivos a la hora de hacer la observación. De nada me sirve que mires a un lado del mar y no mires al otro, o que en tu sector de búsqueda solo veas al principio y no veas al final de tu escaneo. Todas estas cosas son muy importantes, porque es justo el momento en que esa cabeza queda enmascarada entre un seno y una ola, entre un seno y una cresta, y has perdido la posibilidad de localizarla. Pasas y das por hecho que esa zona ya está rastreada, con lo que es más difícil que vuelva otra unidad a pasar por allí, o tú volverás en otro momento mucho más tarde, cuando probablemente ya pueda ser tarde por los efectos de la hipotermia. Bien, muy importante, ¿no? Los ángulos de observación, entendamos por ángulo, me refiero a esto, el ángulo que puede abarcar la mirada de una persona, ¿vale? Se recomienda que no debe ser mayor de 60 grados, ¿vale? Insisto, yo esto no me lo he inventado, os digo que está sacado de documentación obtenida de otros guardacostas y de documentos como el IAMSAR, que os decía antes, ¿vale? Bien, los observadores deberán informar al patrón si piensan que la velocidad o el ángulo de los sectores de búsqueda se debe ajustar para mantener una cobertura adecuada. ¿En qué me baso para decir esto? En el hecho de que las condiciones meteorológicas pueden cambiar, que el estado de la mar puede cambiar. Podemos haber pensado que el espacio que tenemos que escanear es suficiente, o puede ser que sea excesivo. Entonces, tendremos siempre que ir adaptándonos a las circunstancias que se nos vayan presentando. Pero bueno, un poco aquí veis un ejemplo de cómo podría ser una unidad ideal para hacer una búsqueda, pero claro, estamos hablando de un caso que no se da probablemente en nuestro país, ¿no? Una salvamar, que podríamos decir que es un barco de esta envergadura, solo lleva 3 tripulantes, un patrón que va a hacer la función de llevar el barco y como mucho va a tener 2 marineros haciendo la búsqueda. La pregunta es, ¿cubren todos los sectores 2 marineros? Fijaros, he puesto, por ejemplo, a una salvamar, un barco con una altura superior a la que tiene un bote de rescate costero. Imaginaros, ¿vale? La capacidad de ver desde más alto también va a influir mucho, la capacidad de poder ver más lejos, ¿no? Vas a poder escanear una zona mucho más grande,
Vale, mirar aquí tenéis, bueno, yo creo que esto lo conocéis un poquito de la técnica del escaneo también, como socorristas acuáticos, ¿no? Es un poco esta forma, ¿no? De hacer el escaneo en esta forma que veis aquí en este vídeo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Vas escaneando, recorres toda la zona y cuando terminas la vuelvas a empezar de la misma forma, ¿vale? Pero siempre volviendo a empezar, ¿vale? Muy bien. Bien, por ejemplo, aquí tenéis una configuración, ¿no? de 4 tripulantes en un bote de rescate costero. Pues hablaríamos de que va a haber un patrón o timonel, ¿vale? No tiene por qué ser el patrón el que manda, no tiene por qué ser el que lleve en este caso el timón, ¿vale? Lo digo porque es una situación en la que podría ser puede haber relevos también, el patrón también puede ocupar en un momento dado una posición de escaneo. Quiero decir que, teniendo en cuenta que vamos pocos, podría ser, ¿no? Entonces, quiero decir que podemos jugar con la figura del patrón y del timonel, ¿vale? Y sí que es muy recomendable, insisto, esto, claro, volviendo a lo de siempre, si tenemos los suficientes miembros de tripulación a bordo, que un miembro de la tripulación se vaya encargando de cosas como la navegación, la comunicación, ¿vale? Controlar el propio patrón de búsqueda, ahora cuando hablemos de ello lo vais a entender, porque habrá alguien que va a decir en qué momento hay que hacer los giros, en qué momento, a qué rumbos hay que hacerlos, en fin, ahora hablaremos de ello. Pero puede ser que uno de los miembros haga ese papel. El timonel hará otro y el resto, pues, a mirar, de observadores, ¿vale? ¿De acuerdo? Al menos un observador por cada banda del barco. Si hay posibilidad de hacer un escaneo en altura, si hay algún dispositivo o algo sobre lo que alguien puede tomar un poquito más de altura, pues sería muy recomendable también, ¿vale? Bien, vale. ¿Cómo hacer el escaneo en el sector asignado? ¿Vale? Esto es muy importante, ¿vale? Es una recomendación que os hago. Yo creo que alguno lo habrá escuchado. No es conveniente mover solo los ojos. Es muy importante que utilicemos la cabeza para hacer el escaneo, ¿vale? Al final van a ser tiempo y eso va a traer un cansancio que va a hacer que al final terminemos siendo menos exhaustivos en la búsqueda. Entonces, tenemos que aprender a hacer un escaneo moviendo la cabeza, ¿vale? Pasando nuestro sector de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, pero utilizando el movimiento de la cabeza, no solo el de los ojos, ¿no? Ya os digo que no es recomendable que solo utilicemos los músculos de los ojos porque causarán fatiga, ¿de acuerdo? Bien, muy importante también, por esta misma razón, también establecer un rango máximo de detección, ¿vale? O sea, y este rango máximo de detección a ambos lados, a ambos costados, va a depender mucho, sobre todo de la altura a la que estén los observadores. Está claro que un buque mercante va a poder tener un rango mucho mayor, más grande, porque ve desde más altura. Va a ser capaz de poder escanear una zona mucho más alejada. En cambio, desde un barco como el nuestro, como los que solemos llevar, un bote de rescate costero, pues como mucho que podemos llegar. El ojo como mucho va a estar a 2 metros, en el mejor de los casos, de la línea de flotación, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, quería hablaros que, bueno, de día la cosa está bien, pero de noche las cosas se complican, ¿no? ¿Vale? Me gustaría que recordemos, bueno, esto es más complejo, mucho más complejo. Podríamos estar hablando aquí de qué partes del ojo son las que se activan, qué ven mejor de noche, qué ven mejor de día, ¿no? Pero he querido dejarlo un poco a grandes rasgos, ¿no? Sí que quería haceros constar que los ojos se adaptan a la visión nocturna en un tiempo determinado. Antes no son efectivos, ¿vale? Si nosotros nos damos con haces de luces en los ojos, estropeamos totalmente la visión nocturna, ¿vale? Esto es una de las cosas que también hay que tener muy en cuenta, ¿vale? La observación nocturna es mucho más eficaz en ambos lados del centro de los ojos. Es curioso esto, ¿vale? Ya os digo que no voy a entrar en ello porque esto es una cuestión de bueno, pues cómo funcionan los ojos. Curiosamente, se ve más en los lados por la noche que en la zona frontal de visión del ojo, ¿no? Entonces, a veces hay que aprovechar en ese escaneo, pues esos movimientos de la cabeza a un lado hace que en un momento dado podamos ver un resplandor de un pequeño reflejo, de un reflectante, una capucha de color fosforito. Esas cosas hay que aprovecharse de esa capacidad que tiene el ojo en los lados para ver mejor de noche, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo que os decía, ¿no? El tema del uso de los focos de luz. Por favor, mucho cuidado, porque esto puede, si nos enfocamos a los ojos, estropea totalmente nuestra visión nocturna. Bueno, tengo alguna anécdota graciosa de esa, pero bueno, otro día la contaré, ¿vale? De eso que nos gusta tanto de poner rotativos
y destellantes y estas cosas, ¿no? Que eso no sirve para nada en el mar, pero bueno, vale, nos gusta porque nos viene de las ambulancias y demás, pero ahí fuera no se ve. Si tú pones eso, lo único que te estás haciendo es quitando visión nocturna. Lo digo en las navegaciones normales, pues el día de una búsqueda, las luces, hay que ser muy cauto con esto. No digo que no haya que utilizar focos, pero los focos los utilizamos en unas situaciones concretas, ¿vale? Y de una forma concreta. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? De acuerdo. Se debe evitar enfocar directamente a otras unidades SAR. Si estamos colaborando en una búsqueda con otros, pues no estar molestándonos con los focos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, no enfocar al patrón a los ojos, no enfocar al resto de la tripulación, porque estamos perdiendo capacidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Mantener el haz de luz alejado de otros barcos, apuntando este hacia el centro del espacio entre los barcos y ligeramente hacia adelante. Bueno, un poquito una idea, ¿no? ¿Vale? Nunca llegar a enfocar al otro como diciendo, te estoy viendo. No, hay que evitarlo porque estamos estropeando la visión de nuestros compañeros que están colaborando en la búsqueda. ¿Vale? Cuidado en los giros, ¿no? También, cuidado porque si estamos en un patrón conjunto, al girar, pues sin querer podemos terminar, sobre todo si llevamos sistemas de iluminación fijos en el barco que no controlamos con la mano, pues podemos entrar también en el conflicto y demás. Tener mucho cuidado también, ¿vale? Con los balances, porque un balance puede provocar que tú, lo está haciendo bien, pero cuando el balance le levante, terminas enfocando al otro y le dañes la visión nocturna, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, ¿vale? Bien, cuando buscamos objetos pequeños en el agua, como una persona desaparecida, deberemos enfocar un haz de luz hacia adelante para evitar pasar por encima de ella. Bueno, yo esto creo que es de cajón, ¿vale? O sea, quiere decir que llevaremos, si ya hemos escuchado a la víctima y nos estamos aproximando y tal, pues el foco habrá que colocarlo por delante para que no que enfoquemos por detrás de él. Es que es un poquito de cajón, ¿no? ¿Vale? Bueno, cuando se realice la búsqueda con radar y observación visual al mismo tiempo, no conviene que el operador radar quede deslumbrado en ningún momento por un haz de luz. Por ello, bueno, el operador el que esté operando con el radar, si estamos haciendo una búsqueda de radar, pero es que lo decía antes, también el patrón hay que evitar que le deslumbremos, ¿no? Todo esto, pero es que, bueno, yo ya he añadido que a cualquier miembro de la tripulación, ¿vale? Bien, vamos a hablar de algunas otras ayudas ópticas en la búsqueda, ¿vale? Hemos estado hablando un poco del tema de noche. Bien, me salto a cualquier condición de visibilidad, ¿vale? Las gafas de sol, como socorristas acuáticos lo sabéis, gafas de sol, prismáticos, también sabéis que los utilizamos, ahora hablaremos de ello, y bueno, y mencionaremos un poquito, pues, distintos dispositivos, un poquito más caros, pero que hoy por hoy, pues, son un poquito ciencia ficción todavía para lo que estamos acostumbrados nosotros en los botes de rescate costeros en España. Gafas de sol con cristales polarizados. Imagen de la izquierda, sin cristales polarizados. Imagen de la derecha, cristales polarizados. ¿Cuál creéis que se ve mejor? Lo dejo ahí. Gafa flotante. Habréis perdido seguramente todos algunas. Pues si hay que elegir, que sea de esta manera. ¿Vale? Prismáticos, por favor, los prismáticos. Los prismáticos es un elemento de ayuda a la búsqueda. Alguien que utiliza un prismático continuamente no hace una búsqueda efectiva, ¿vale? Porque focaliza demasiado y hace que no veas la totalidad del espacio que estás buscando. Importante, las medidas 7 por 50 milímetros, ¿vale? Más o menos no es adecuado para el mar, ¿vale? Según dicen los expertos. Yo recomendaría que los prismáticos, a su vez, ¿vale? Llevaran compás, ¿vale? Para tomar demoras, ¿eh? Creo que es un elemento extraordinario para tomar referencias en la costa, ¿eh? Decía el otro día que todos los miembros de la tripulación deberían, como menos, tener algún conocimiento de navegación costera, en cuanto a saber tomar referencias en la costa, enfilaciones, oposiciones, saber lo que es una demora, saber lo que es una marcación. Yo creo que todo eso puede ayudar, ¿vale? Mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Bien. Como decía, esto en algunos países pues sí que ocurre. Llevan equipos de gafas de visión nocturna e imágenes térmicas por infrarrojos. Bueno, un poco pongo aquí unas imágenes de lo que se puede llegar a ver con estos equipos, ¿vale? Ya os digo que esto es un poquito impensable hoy por hoy, dada nuestra idiosincrasia como auxiliares. Bien, ¿cómo puedo informar? Bueno, supongo que esto lo conocéis todo, ¿no? Utilizar como si fuera un reloj para informar de algo que vemos, ¿no? Es mucho más rápido que decir por allí, por aquí, por allá. Siempre si decimos a las 2, a las 3, a las 2 y cuarto, a las 2, a las 2 y media. Fijaos, podemos ser hasta muy exactos incluso, ¿no? Pero bueno, simplemente con que demos las horas yo creo que es suficiente, ¿vale?
Bien, y llegamos al tema estrella, al tema estrella de la noche. Los patrones de búsqueda. Como decía el otro día, esto no es una cosita bonita para poner en las paredes y eso, no. Estos son patrones de búsqueda. Y mirar, ¿vale? Yo os voy a contar algo que para mí, ¿vale? Es importantísimo. Vamos a tener que utilizar la segunda parte, estoy viendo, de la ponencia. Pero bueno, es que es largo, es largo. Esto ya os digo que es un tema como para toda una jornada para hablarlo. Yo os voy a proponer hacer los patrones de búsquedas utilizando compás, y cronómetro, ¿vale? Siempre cronómetro y compás, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Bueno, no, esperad, antes de llegar a eso. Bien, conozco otros modelos en los que se utilizan equipos electrónicos, un plotter que te hace todo el patrón y te lo dibuja, pero te lo hace posicionándolo con respecto al fondo, ¿vale? Y la persona que estamos buscando, confiamos en que no esté ya en el fondo, sino que esté en la superficie. Por tanto, hay que hacer una búsqueda en superficie. Y para hacer una búsqueda en superficie hay que hacerlo con referencias en la superficie, no con referencias al fondo. Si nosotros lo hacemos con respecto a unas coordenadas y vamos marcando una serie de waypoints, vamos a hacer un recorrido en el fondo, pero no en la superficie. Lo que ocurre en la superficie va a depender totalmente de las corrientes y del abatimiento. Normalmente una persona en el agua va a sufrir más por el empuje de las olas y de la corriente que del abatimiento. Una balsa, probablemente con toldo, pues va a sufrir más el abatimiento. Todo esto va a influir. Pero nosotros deberemos hacer la búsqueda con arreglo a los rumbos que haremos sobre la superficie y no sobre unos waypoints que se marcan sobre el fondo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poquito rollo, toda esta parte, pero simplemente quería que vierais que hablamos de una serie de trayectorias que vamos haciendo, ¿no? Y que va a haber unos alcances máximos de detección, que os decía que tenían que ver mucho con la altura a la que estaban los ojos del observador, ¿no? Y que va a depender mucho también de las condiciones de visibilidad que haya en el momento, ¿vale? Si yo tengo bastante altura y además tengo unas buenas condiciones, pues la separación entre las trayectorias podrá ser mayor y podré, digamos, rastrear una zona más amplia que si tengo peores circunstancias, ¿no? El estado de la mar, si tengo un buen estado de la mar, está muy, muy plato y tal, pues probablemente tengo más capacidad de ver más lejos. Si tengo un estado de mar con olas, pues probablemente tendré que hacer unas trayectorias más juntitas unas de otras, ¿de acuerdo? Esto habrá que definirlo con arreglo a las condiciones que nos encontremos, ¿vale? Simplemente, yo sé que esto es un poquito largo, pero esta es la idea, ¿vale? Bueno, ¿de acuerdo? También, si colaboramos con otras unidades, pues también establecer unos anchos de barrido con arreglo a lo que puede hacer cada uno. No va a ser, si, por ejemplo, estamos haciendo con una salvamar que tiene unas capacidades de ver desde más lejos, pues sus anchos de barrido serán distintos a los nuestros, ¿no? Si somos embarcaciones similares, todo esto debería adaptarse, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Como os digo, un poquito esto, ¿no? Adaptarnos un poquito a las circunstancias y al tipo de embarcación que llevamos, la altura desde la que ven los observadores y el estado de la mar y la visibilidad que haya en ese momento, por otras condiciones meteorológicas que podríamos encontrarnos. ¿Vale? Bien, vamos a hablar del que yo creo que, me atrevo a decir que el 100% hemos hecho, de los que estamos por aquí, ¿no? Que conocemos, ¿no? La típica búsqueda por barrido paralelo, ¿eh? Bien, ¿vale? Esto es ideal, sobre todo en las zonas muy cerquita de la costa, ¿vale? Dice, no, es un buen patrón para usar cuando se conoce la ubicación aproximada del objeto de búsqueda y se desea una cobertura uniforme, ¿no? Los patrones de pistas paralelos son los más simples de hacer, ¿vale? Yo creo que estos casi no hay que estudiarlos, ¿vale? Pero simplemente es mantener un rumbo, ¿de acuerdo? Llegado a un punto, seguramente vamos a tener una referencia de algún tipo en la costa o en algo, en fin. Viramos y otra vez una cantidad y hacemos una separación. Este es casi instintivo, me atrevo a decir. O sea, no tiene mucha complicación y se puede hacer bastante fácil, ¿vale? Bien, también se puede hacer una búsqueda de línea de arrastre o deriva, o línea progresiva o de derrota. En este caso es distinto al caso anterior, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es rastreando la posible derrota que haya podido llevar una embarcación. Sabemos que salió del punto A y que tenía intención de llegar al punto B. Entonces vamos a hacer un rastreo de esta manera a lo largo de toda su derrota, de la supuesta derrota que haya hecho, porque ha desaparecido, porque no ha comunicado, porque no ha llegado a puerto, por alguna razón de este tipo. ¿De acuerdo? Esta sería un poco
parecida a la anterior, pero con el propósito de encontrar otro tipo de objetivo, ¿no? ¿Vale? Bien, a veces tenemos que adaptarnos también, ¿no?, a la orografía de las costas en las que estemos, ¿no? Si es en un río, habrá que contar también con las posibles corrientes, en fin, ¿no? Pero de tal manera que si entiendo que hay una corriente, pues voy rastreando de tal manera que me lo encuentre, ¿no? No que yo empiece aquí cuando el otro ya ha llegado al mar, ¿vale? Entonces tendré que empezar a ser posible antes de que la posible víctima que es arrastrada llegue, ¿vale? Esto también es una cosa importante, ¿vale? Y cómo podemos adaptar los patrones de búsqueda paralelos también a la forma de la costa, ¿no? En un mar más, digamos, en la costa normal, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una plantilla de cómo podemos establecer un patrón de búsqueda por trayectorias paralelas y de línea de derrota, ¿vale? Entonces, como os digo, yo adelanto que para mí lo de los waypoints no me gusta, porque sería una búsqueda sobre el fondo. A mí me interesa más, hombre, en el de búsqueda de trayectorias paralelas, si estamos muy cerca de la costa, pues bueno, va a haber muchas referencias y bueno, pues más o menos, pero va a ser muy cerca de la costa, va a ser una zona de búsqueda no muy amplia normalmente, en fin, podemos adaptarnos un poquito más al uso de las coordenadas. Pero, insisto, a mí me gusta más el hecho de mantener una velocidad constante, un rumbo y y transcurrido un tiempo, virar los grados que correspondan, cambiar de rumbo, recorrer el espacio que corresponda y volver a virar y hacer de esta manera las trayectorias, ¿vale? Bueno, lo habréis visto seguramente en los dibujos, pero es probablemente el más complejo de realizar, ¿vale? Es el más complejo de realizar. Me quedan 3 minutos. Voy a ver el tiempo que me da y donde me quede, seguimos en la siguiente charla, ¿vale? Os decía, ¿no? Búsqueda por sectores. Bien, se emplea cuando la posición del objeto se conoce con precisión y la búsqueda debe llevarse a cabo sobre una pequeña área de probabilidad. ¿Cuál es el caso este? Pues en el que tenemos las coordenadas de hundimiento de una embarcación. Está claro que la radiobaliza ha marcado la posición donde se ha hundido. Tenemos muy claro dónde ha sido ese punto, ¿vale? Tenemos tan claro que es el sitio que lo que nos interesa es hacer un patrón de búsqueda que continuamente nos separemos de ese punto, pero volvamos a ese punto, nos separemos y volvamos a ese punto y vayamos rastreando todo alrededor de ese punto concreto que teníamos ese dato, ¿vale? De tal manera que lo que vamos a hacer es salir del datum, del punto que vamos a haber calculado o que tenemos como válido, como inicio de donde ha podido hundirse ese barco, ¿vale? Con una trayectoria que sí os recomiendo siempre, y no lo he dicho en el caso anterior, pero siempre lo recomiendo que lo hagáis amurados, ¿vale? Siempre un rumbo que sea amurado a las olas, de tal manera que siempre os va a coger o bien de una mura o de una aleta, con lo que la navegación será mucho más correcta, que no tengáis trayectorias que os vaya a coger de costado, donde tendréis balances, donde será mucho más incómodo, ¿de acuerdo? Entonces, muy interesante, la primera trayectoria, ¿vale? Siempre iniciarla, ¿vale? Proa, digamos, amurados al mar o al viento, al elemento que predomine. Si predominan por igual, pues en un punto intermedio, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Navegaríamos una distancia, ¿vale? Que lo vamos a hacer a través de una velocidad y un tiempo, ¿vale? Imaginaros, decimos 1 minuto a una velocidad de 10 nudos por establecer, ¿vale? Salgo del punto del datum, donde hemos establecido el datum, y navego 1 minuto. Pongo el ejemplo. Pongo 1 minuto como 2 minutos, por poner un ejemplo ahora sencillo, para entenderlo. 1 minuto a 10 nudos. Una velocidad entre 8 y 10 nudos, a lo mejor, ¿no? 8 nudos o 10. Vamos a decir 10 para que salga un número redondo. Venga, 1 minuto 10. Navego 10 minutos. Y entonces tengo un cronómetro, ¿vale? Un cronómetro, puedo llevar un móvil, puedo llevar un reloj, en fin, o en el plotter, en algún sitio llevaré algo que me contabilice ese minuto, ¿vale? Saldré con un determinado rumbo, el que sea, con respecto a cómo me he adaptado a las condiciones del mar. Cuando ocurre ese minuto, viro 120 grados y navego otra vez otro minuto. Cuando he navegado otro minuto, meto a estribor otros 120 grados. Navego 1 minuto y estaré pasando otra vez por el datum y vuelvo a navegar con ese mismo rumbo otro minuto. Y así sucesivamente, ¿vale? Una vez hechos los 3 primeros sectores, podemos variar, ¿vale?, a la otra mura y hacer otro más. Incluso podríamos poner 2 embarcaciones, una haciendo uno primero y otra haciendo el otro, con lo que rastrearíamos mejor toda la zona, ¿vale? Se va a cortar,
Como se va a cortar, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Me he quedado en el de búsqueda por sectores, ¿vale? Lo digo para que nadie se pierda luego, ¿vale? Vale, cierro y volvemos a entrar, que creo que el tema es súper interesante, ¿vale? Dejo de compartir y volvemos a entrar, chicos, ¿vale? Que nos va a echar.